Hola de nuevo a todas las personas que se conectan y se unen a este nuevo episodio de nuestro podcast institucional. Hola, Jer. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, qué bueno tenerlos a todos por acá. Y Ana, este episodio es súper importante porque precisamente este mes se celebró el 25 de noviembre, se conmemoró, pues es más una conmemoración a la no violencia contra la mujer. Y este año la ONU lo que está haciendo es centrar todo el tema de la no violencia desde la violencia virtual. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta porque creo que es algo que nos ayuda a entender también que las mujeres somos vulnerables no solamente en escenarios físicos, sino que, mira, en escenarios virtuales también estamos teniendo ciertas dificultades en términos de interacción. Por supuesto, Ana, y además yo tengo por acá algunos comportamientos que pueden indicar violencia pues, contra la mujer, que son uso indebido de imágenes o intercambio no consentido de imágenes íntimas que pues precisamente pues son íntimas, o sea, fue como, como consensuado, ¿sí me entiendes? Entonces eso es algún indicio. Ciberacoso, troleo, amenazas en línea, acoso en línea, acoso sexual, cualquiera de estos tipos que muchas veces se presenta, fotos que nunca, o sea, que la mujer nunca solicitó a la otra persona, que se suele ver mucho también. Falsificación de imágenes ahora con todo el tema de inteligencia artificial es muy delicado. Sí, yo creo que también es el tema de que nosotras como mujeres estamos muy metidas en el tema de hacer el salto de fe para confiar en las otras personas y entregarles también el tema del uso de nuestra imagen. Entonces, sí, yo creo que en medio de lo jocoso y en medio de la interacción un poco más íntima, nosotros aceptamos un montón de situaciones, pero a la larga también nos damos cuenta de que ese tipo de situaciones o ese tipo de actos de fe terminan convirtiéndose en un detrimento para nosotras. Entonces también es muy delicado y es muy importante tenerlo pues como en cuenta. No, y hoy en día pues o sea, como te digo, con todo el tema de las tecnologías, de las redes sociales, o sea, yo creo que, o sea, dar como ese voto de confianza es súper delicado y si en algún momento pues uno como que lo llega a presenciar, llega a vivir alguno de estos hechos, sería bueno tener la información de cómo actuar, qué hacer y demás. Sí, es muy importante tener en cuenta a dónde acercarnos porque finalmente nos sentimos maniatadas, o sea, no solamente nos sentimos violentadas, sino también maniatadas porque qué hago, a dónde llego, qué pienso y cómo me siento, pero que no seamos nosotros los que guiemos esta conversación, sino que tengamos también la mirada de expertas. Démosle la bienvenida entonces a Viviana Torres y Juliana Ochoa. Chicos, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a su programa. Realmente para mí es un honor poder estar otra vez en esta mesa. Vuelvo y me presento, soy Juliana Ochoa y si bien es cierto en este momento estoy liderando los procesos de bienestar institucional, en algún momento fui la jefe de equidad e inclusión. Entonces digamos que para mí es muy valioso este espacio y creo que va a ser muy ganador y muy representativo porque no solamente vamos a hablar de aspectos de conocimiento, sino también de experiencias vividas. Y qué rico que para eso también nos acompaña Viviana. Hola, yo soy Viviana, muchas gracias por invitarme, por darme este espacio para poder conocer un poquito y que conozcan un poquito de mi historia. Soy estudiante en este momento de Derecho en la Universidad de Envigado y bueno, en conmemoración a la protección pues, para las mujeres, quiero contarles un poquito de lo que viví hace algunos años y bueno, muchas gracias. Gracias, Vivi. Arrancamos entonces con Julie y ¿qué es esa violencia intrafamiliar y cómo está el panorama actualmente acá en Colombia? Jay, ahorita cuando tú hacías la presentación me llamó un poquito la atención el tema de que hicimos un poco de énfasis en el asunto de las violencias contra las mujeres, enfocado más en un tema sexual, ¿cierto? Pero realmente eso es mucho más que un contexto sexual, que compartir fotos y qué rico que también a través de esta conversación rompamos esos esquemas, ¿cierto? Porque la violencia intrafamiliar también hace parte de una de las violencias contra la mujer y para la cual nosotros también pues atendemos desde la institución. ¿Qué es entonces, chicos, eso de la violencia intrafamiliar? Recordemos que la violencia intrafamiliar puede ser acción o también una omisión contra cualquier miembro que componga nuestras familias o nuestros hogares. Pero es muy importante que identifiquemos que ese tipo de violencias no solamente pueden ser sexuales, como te lo dije, sino también que atenten contra la integridad, que sean físicas, que sean emocionales, e incluso hay otra violencia
que ha tomado mucha tendencia y es la económica. ¿Sabían ustedes que también el tema de no darle las cuotas alimentarias a los hijos también se constituye una violencia? Entonces es el tema de no normalizar solamente la sexual, sino también entender que es todo acto que afecta la integridad de un miembro de la familia. Bueno, acá estamos hablando de violencia doméstica y estamos hablando de todo el tema de la violencia en la pareja, y por eso tenemos a Vivi hoy con nosotros. Vivi, tú fuiste víctima. ¿En qué momento te diste cuenta y dijiste, hombre, no voy más, esto ya está exacerbando mi límite, yo ya no puedo con esto? O sea, ¿cuál fue como ese detonante que te hizo decir, me voy? Bueno, en realidad cuando yo sentí que empecé a perder como mi brillo, ya yo me miraba en el espejo y yo simplemente no me veía. Yo decía, ¿dónde está Viviana? Siempre he sido mucho de hablar conmigo misma y bueno, con Dios, y yo me miraba en el espejo y yo decía, ¿qué pasa? ¿Dónde está Viviana? Esta no soy yo, este no es mi lugar, quiero abrir las alas y volar, quiero salir de este lugar, este no es mi lugar. Entonces eso fue como lo principal, lo que me llevó a tomar la decisión de decir, ya no más, no aguanto más esta situación, este no es mi lugar, esto no es lo que yo merezco mucho más y no voy a seguir aquí. Vivi, yo tengo una pregunta para ti y qué rico que los oyentes lo identifiquen, y es, ¿cómo te diste cuenta que estabas siendo víctima de una violencia? Pues la verdad es que muy desde el principio, pero pues tenía mucha fe en que la situación podía cambiar o podía mejorar de alguna manera. Entonces, ¿cómo me di cuenta? La principal fue cuando me encerró como solamente en el mundo de nosotros dos. Solamente, o sea, acaparaba absolutamente todo mi tiempo. Yo no podía ver a mi familia, yo no podía tener mi celular sin tener pues el control, o sea, tanto así, yo no he sido de esconder nada, de tener conversaciones, o sea, estoy con una pareja y estoy con mi pareja. Pero entonces él sí tomaba mi celular, tenía conversaciones desde mi celular, absolutamente, o sea, me tenía controlada la vida absolutamente. Entonces ese control fue como lo principal. Vivi, la pregunta que tengo es muy orientada también a lo que dijo Julie, pero yo quisiera que le contáramos a los oyentes de pronto esos indicios que pueden ser muchas veces mínimos, pero que, o sea, que a gran escala ya uno como que empieza a ver, pucha, empezó por ahí, pero ni cuenta me di, pero que de pronto tú logres identificar para que de pronto los oyentes ahí también como que lo ubiquen, así como indicios que tú digas, no, cuando inició esto uno creía que era mínimo y eran entre risitas, pero mira que llegando a un grado mayor se agravó la situación. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Cómo le contamos a los oyentes el no normalizar ciertas cosas que pasan, que pueden ser de la cotidianidad, pero que sí empiezan a marcar esa violencia que nos cuesta identificarla? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, yo creo que igual, como te dije ahorita, lo principal es como el control que ejercen sobre uno, sobre cómo te vistes, con quién hablas, cómo te ríes incluso. Entonces, bastante complejo eso, sobre todo el control, es como la principal. Yo me di cuenta, o sea, en este momento puedo decir, me di cuenta fue en tal momento, pero ahora, en ese momento yo no me daba cuenta, yo estaba pues, por decirlo de alguna manera, cegada por el amor, porque creía que había encontrado el amor de mi vida, el hombre perfecto, o sea, quiso formar una familia conmigo, yo no, me sentía, mejor dicho, en la gloria. Y estábamos muy jóvenes, teníamos 18 años cuando nos casamos, yo tenía 18 años cuando me casé, y siempre le dije, yo salgo de mi casa casada, entonces dijo, listo, yo me caso, y nos casamos. A los 6 meses nos fuimos para Santa Marta a compartir con mi familia, o sea, fue como familiar. Sin embargo, ya no me dejaba compartir con mi familia. Desde el momento en que me casé, era de él. Incluso fue tanto el control que le dijo a mi papá, bueno, en realidad mi padrastro, le dijo, ya es mía. Qué fuerte esa expresión. Exacto. Entonces, y le mostró el anillo.
ya es mía. Y eso, en ese momento todos como que, bueno, todos lo tomamos como muy normal. Como un chiste. Exactamente, sí. Y bueno, desde ahí empezó todo. O sea, podría decir que desde que empezó. Yo para él fui su mayor premio. Sí. Fuiste una moneda de cambio. Exacto. Aquí hay algo muy particular y es que tú mencionabas en un principio como no, es que uno cree que con el poder del amor no cambia. Sí. Y hay una frase súper potente que es como, desde el desayuno se sabe que va a ser el almuerzo. Exactamente. Y uno dice, no, esto va a ser arroz con huevo. Pero su mente dice, no, será caviar y seré feliz. Es horrible el tema de que siempre vemos todo como con las gafas rosadas. Sí, total, pero es que, sabes que yo lo amaba mucho, demasiado. Entonces yo decía, es que qué pesar, él es muy solo, él es muy solitario, nunca ha tenido ese apoyo, nunca ha tenido los papás, yo le voy a dar todo ese amor. Entonces yo era la salvadora de él, entonces él iba a cambiar porque yo le estaba dando todo el amor, todo lo que él no había recibido yo se lo iba a dar. Entonces eso fue lo que me hizo quedarme. Vivi menciona lo que la hizo quedarse y Julie, acá yo creo que también es muy importante tener en cuenta cuáles son esos mitos sociales que hacen que las mujeres detengamos el proceso de decir voy a levantar la mano y voy a decir esto es abuso. Listo, más en el tema, digamos, como generalizado de todas las violencias, hay un mito principal y es, ¿qué miedo yo cómo lo voy a hacer? Él va a tomar una represalia contra mí. Claro, entonces, ese es el principal miedo. Ese es, no solamente, o sea, es como un mito y un miedo a la vez, porque realmente hay muchas mujeres que no se arriesgan a activar la ruta, a realizarla como debe ser, que debe iniciar con una denuncia propiamente dicha. Entonces digamos que esos han sido como los mitos más grandes. O no, esperemos el otro semestre que él va a cambiar en el contexto de pareja, en el contexto de la familia, dame un tiempo que de pronto yo me voy a ir de la casa. Pero chicos, recordemos que de pronto hay algunas situaciones externas que no hacen tan fácil que uno pueda independizarse, ¿cierto? Entonces digamos que acá es más como romper esos miedos y esos estereotipos de que todo el entorno va a cambiar, todas las cosas alrededor van a cambiar, cuando realmente tiene que iniciar la acción propiamente es desde nosotros, ¿cierto? Entonces, eso básicamente son como los mitos que hemos encontrado en las conductas que hemos revisado pues en las activaciones de las rutas. Vivi, para ti, ¿cuáles fueron como esos miedos principales en el momento en el que tú tomaste la decisión de no, esto va a parar o me va a separar, ya, hasta aquí, no voy más? Pues, ¿sabes qué? Esos miedos que tú digas... ¿Sabes qué? Es bastante paradójico porque me daba más miedo quedarme. Me daba más miedo quedarme, tenía más temor por mi vida o que en algún momento llamaran a mi mamá o a mis familiares y decir Viviana está muerta. Entonces, principalmente quedarme. Pero pues de ahí, ya como los desafíos que enfrenté, fue exactamente lo del tema económico, lo de tengo 2 niños, ahora qué, me tocó sola, aunque siempre me había hecho cargo como de la parte económica en mi casa, porque pues yo era la que trabajaba, yo era la que llevaba más que todo el sustento. Es más, él me decía, por ejemplo, me decía negra, hay que tanquear el carro, negra, hay que tal económica. Entonces, sí, esa violencia económica, pero en el momento en que me fui, se cortó el chorro, por así decirlo, no me volvió a apoyar en cuanto a lo económico con los niños, o usted ya se consiguió un mozo, entonces el mozo tiene que mirar a ver cómo la apoya, porque es de ese tipo machista de que si no está conmigo, no respondo. No me importa. Exactamente, defiéndase como pueda y muchas veces me lo digo, resuelva. Entonces sí creo que... También hay otra cosa, chicos, que no sé pues si encasillarlo dentro de los mitos y es la dificultad para la toma de decisiones. Por el asunto de que muchas veces nos dejamos llevar por el miedo, lo que inicialmente decíamos, pero ese tema de las decisiones es muy importante, eso yo lo entiendo, sé que requiere tiempo, pero es
pues un aliado muy interesante en este tema de las violencias, o sea, saber el qué, el cómo y el cuándo y el dónde. Y hablando de esos qué, cómo, cuándo y dónde, Julie, ¿cuáles son, digamos, esas rutas o esos lugares a los que yo puedo acercarme dentro de la universidad para levantar la mano y decir, estoy siendo víctima? O sea, ¿yo cómo puedo decirle a la universidad, ayúdenme? Bueno, esto es muy importante. Ojalá el alcance de este video podcast sea definitivamente abismal en el tema de la institución, porque muchas personas conocen la Oficina de Equidad, pero también falta que la visibilicemos mucho más. La Oficina de Equidad e Inclusión es una jefatura que se encuentra adscrita al área de bienestar institucional, y la idea es que nosotros empecemos a despertar y a conocer cuáles son esas conductas en las que nosotros nos podemos encasillar en una violencia basada en género, que por eso pues no es de gratis que hayamos empezado con la pregunta de qué es, para poder encasillar las actitudes que están pasando conmigo y saber si puedo o no puedo activar una ruta de violencias basadas en género. Entonces recordemos que es una ruta que está a cargo de la Oficina de Equidad e Inclusión, que se encuentra en el área de bienestar institucional y que puede ser activada en cualquier momento cuando te sientas identificada con una violencia sexual, física, psicológica o económica, ¿cierto? Allí nosotros tenemos todo el tema del protocolo, que es un protocolo que acompaña a la ruta, porque por sí sola una ruta no estaría práctica. Y la idea es que tengamos en cuenta la articulación con diferentes áreas, pero es muy importante que tengamos en conocimiento que la denuncia es muy significativa en este tema de la activación de la ruta, a no ser que sea una persona menor de edad, porque ahí nosotros como funcionarios públicos y como ciudadanos tenemos el deber no solamente legal, sino también pues como servidor público de activar la ruta, así no exista la denuncia, ¿cierto? Entonces desde allí se toma la denuncia, se toma la activación de la ruta, y lo que hacemos es que nosotros activamos ese protocolo para encasillar la conducta. Si es frente a una persona que es un sujeto disciplinable de la institución, la remitimos o a las facultades o a la unidad disciplinaria. Caso concreto, un docente, por ejemplo, ¿cierto? Que se puede ver mucho en el aula de clase. Entonces, activar la ruta es eso, empezar a alinear ciertos aspectos y ciertos componentes que ya son jurídicos y de un alcance con la Secretaría de la Mujer, con la Personería e incluso con la Fiscalía, dependiendo de la gravedad del caso. Entonces, acá lo importante es dejar el miedo, como lo decíamos, y saber que la institución sí cuenta con procesos que están resguardando nuestra integridad. Eso como en el tema de la atención de la ruta. Y ya nosotros nos encargamos de alinear todos esos procesos preventivos para mitigar que esas conductas sigan ocurriendo. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos una situación que esté ocurriendo en una aula de clase, volvemos al mismo tema, sea con un compañero, con una compañera, porque la violencia no solamente es de hombres a mujeres, sino que también se puede presentar de mujer a mujer, porque recordemos que la ruta no es solamente acosos, sino también discriminación, sino también violencias. Entonces, si hay otro tipo de personas que también esté ejerciendo la presión sobre mí, por ejemplo, podemos activar las rutas de revisar dentro de las facultades cómo nosotros al interior de las aulas podemos o activar a los docentes, o lo otro que podemos hacer es mirar con admisiones qué posibilidades hay de cambios de salón, o sea, cómo resguardar esa persona, cómo resguardar ese ser. Pero mira que ahorita, qué pena te interrumpo, ahorita dijiste algo muy importante y es las represalias, y a uno le da mucho miedo eso, porque, por ejemplo, a mí me tomó mucho tiempo denunciar, demasiado, incluso después de que me separé, me tomó mucho tiempo denunciarlo, pero precisamente era el miedo de que algo podía pasarme. Es que yo creo que el tema acá más complejo es romper el esquema del miedo, ¿cierto? Sí. Porque como nos encontramos con los compañeritos todos los días, entonces me va a hacer un escándalo. Como nos encontramos con el profesor, voy a perder la clase o voy a perder el examen. Entonces digamos que es más nuestra responsabilidad de cómo nos articulamos con los decanos, con la parte disciplinaria, con el asunto más desde lo académico, si son contextos académicos, o sea, cómo me alineo yo con esa parte administrativa para beneficiar a ese estudiante que está siendo víctima, ¿cierto? Pero eso es un trabajo administrativo que nosotros hacemos en compañía del estudiante. Ahí es donde nosotros les decimos, no les den miedo, o sea, no están solos, pero nosotros como administrativos, valga la redundancia, solos no podemos hacer el trabajo, por eso necesitamos como, o sea, eso tiene que ser de un lado y de un lado, tanto de la presunta víctima
como de la parte administrativa para que todo pueda engranar, porque si no van a quedar desarticulados los procesos, entonces no se activa la ruta como debe de ser. Sí, exacto, pero es que también es como mirar como en esta persona pasa algo extraño, hay que ver cómo ayudarla hablando eso, porque a uno le cuesta mucho hablar, sí. O sea porque le da pena, sea porque le da miedo, sea por lo que sea, uno se encierra en sí mismo y uno dice no, porque si hablo me puede pasar algo peor, Sí. o sí, exactamente. Entonces es como aprender, sobre todo desde el área administrativa, identificar esas personas, o si otra persona va y activa la ruta por ella porque ella simplemente no fue capaz de hablar, también se puede hacer. También hacer como el acompañamiento y hablar, no sé, psicólogo. A mí me ayudó mucho la Secretaría de la Mujer, el acompañamiento con la psicóloga. Ellos me ayudaron mucho. Viviana menciona algo muy importante y es el tema de prestarle atención como a esas señales que nos van mostrando las víctimas. Y creo que tiene mucho peso, Vivi, desde tu experiencia. ¿Cuál sería como ese consejo que tú le darías a una víctima para que rompa con ese vínculo? Recuperar la autonomía, no dejarse apagar, no dejar que le quiten el brillo, no permitir eso. Y hablar es lo principal, porque es que siempre uno va a necesitar de alguien para poder salir de cualquier situación. Entonces hablar es lo principal, sea con una amiga, sea con, no sé, la persona con la que más confianza tengas, pero hablar. Y me pasa esto, no me siento bien así. Y yo creo que eso es lo que más ayuda a identificar que una persona está pasando por una dificultad, pues adivinos no somos, entonces sí toca hablar. Bueno, en este caso donde ella dice hablar, chicos, yo quiero contarles que nosotros tenemos 2 programas muy ganadores desde Bienestar que apoyan sobre todo el tema de la ruta, y es el Círculo de Mujeres. En este momento también estamos implementando el Círculo de Hombres, pero tenemos más fortalecido el Círculo de Mujeres, que se convierten en factores protectores para las personas que están siendo víctimas. No, es que los hombres también son víctimas. Por supuesto. Y a ellos les da mucha más pena hablar. Entonces la idea es que las mujeres que hacen parte de esos círculos pues empiecen también como a romper esos esquemas y esos miedos, en donde tengamos, digamos, como esos aspectos protectores y entre nosotras mismas podamos ayudarnos. Y el otro tema es hacer parte de los programas de promoción y prevención, en donde tenemos el programa de salud mental, que son el acompañamiento y las asesorías psicológicas con nuestros profesionales, que nos ayudarán también de pronto como a tener una comunicación más fluida, aprender a soltar, a identificar esas violencias y hacer como tal el tema del acompañamiento, que nos servirá mucho para fluir también como en estos temas y dejar un poco esos miedos. Claro que sí. Julie, Vivi, muchísimas gracias para ser parte de este episodio, pero más que todo a Vivi, muchas gracias, así como dices tú, que no se dejen apagar, que brillen, y bueno, y queremos a todas las mujeres que brillen mucho. Gracias. Muchísimas gracias por compartir tu historia. Nosotros sabemos que no es sencillo, y bueno, esperamos tenerte y tenerlas en un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Gracias. por el Es espacio. muy valioso contar con ustedes y realmente creo que es cierto que nos queremos vivas, independientes y brillando. Así es. Muchas gracias, Vivi. Gracias. Bueno, la verdad, este episodio a mí me gustó mucho. Es muy importante tener muy presente las rutas, saber a dónde acudir, qué hacer, y toda esta información es muy importante. Ya este es un episodio que toca fibras y yo creo que es muy importante también tenerlo en cuenta. Ahora vamos a darle paso a nuestra sección favorita. Vamos a preguntarle a nuestra comunidad universitaria cómo pueden hacer para contribuir a la eliminación de la violencia contra la mujer. Hola, hoy estamos con Daniela Vélez. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales. Daniela, ¿cómo harías tú para erradicar la violencia contra la mujer? Bueno, creo que para erradicar la violencia contra la mujer es muy importante rechazar algunos micromachismos que se han normalizados en contextos familiares, académicos y profesionales. Gracias. Ahora es el turno del profe Johnny de responder cómo erradica la violencia contra la mujer. Ok, bueno, pues yo creo que la erradicación de la violencia contra la mujer
es la apertura de los espacios académicos a todo el mundo, sin hacer distinciones, más que solo mujer, es eliminar esas distinciones que son de género, raza, identificación, lo que sea. Es darle a todo el mundo la misma posibilidad de que interactúe en la clase, de que interactúe en la academia, para que empecemos como a romper esos paradigmas, desde todos somos iguales. Siempre es maravilloso escuchar todo lo que la comunidad educativa tiene para contarnos y estas experiencias son siempre muy enriquecedoras, Jer. Claro que sí, nos vemos en un próximo episodio. Saben que nos pueden escuchar todos los domingos a las 12 del mediodía por Spotify y YouTube. Muchas gracias. Chao, chao.